y Es uno una dejando presentación de ver del las Centro maravillas, Evangelístico Palabra como de una Vida oscuridad, con el oscuridad. pastor Abra la Víctor cortina y Barajas. asómese y todo cambia. Así es, mis hermanos. Entonces le pedimos al Señor, Dios, que Padre seas tú dirigiendo. Señor, que perdones alguna imperfección, inexactitud de la palabra, Señor, pero que seas tú, como siempre, Señor, que tú tomes el control, Señor, de mi persona, del micrófono, de los instrumentos, de cada mi hermano que está en este lugar. Gracias por la vida de cada uno de ellos, de sus familias, de sus hijos, esforzados y valientes, Señor. Aquí están, aquí estamos, Señor, dando testimonio de que tú existes y de que eres real, Señor. Y como vamos a escuchar hoy, Padre Celestial, según tú lo dirijas, que no nos moveremos, Señor, que nos moveremos a donde tú digas, en el tiempo que tú digas y con la compañía que tú nos digas, Señor. Damos gracias por este precioso momento, por este lugar. Gracias por los pastores de esta congregación, mi hermano Víctor Hugo Barajas, su esposa, la hermana Milady y sus hijas, Señor. Todos los servidores, quienes ayudan, quienes sirven, Padre. Presento todo este ramillete de personas delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, la necesidad, pero también el gozo con el cual buscamos de ti. Ayúdanos a perseverar hasta el final, Señor, como se ha venido predicando en este lugar, Señor. En el último mes o 2 meses, de tus atributos, Señor, y que con tus atributos eres tú quien nos ayuda a perseverar y a seguir adelante. Vamos a entrar en la palabra, mis hermanos. La palabra de hoy, el mensaje es: Dios pelea por ti. ¿Usted cree que Dios pelea por ti? El nombre es: Dios pelea por ti. Si yo le pregunto a alguien, alguno de ustedes, alguno podría decirme ¿de qué forma Dios ha peleado por usted? Entonces, levantar la mano: Dios ha peleado por mí, porque pues yo podría estar muerto, pero a Él le plació, porque hubo momentos que estaba por equivocado, pero Él peleó una batalla que nunca me di cuenta, y eso pasa afuera. Dios peleando por mucha gente que no sabe que Él está peleando, y peleó hace más de 2000 años. Y cuando uno tiene la conciencia: oye, Padre, yo hice eso, Señor, yo hacía eso. Imaginemos al apóstol Pablo cuando el Jesús se le presentó, cuando él quedó ciego, lo tumba del caballo, y el apóstol Pablo, de haber sido confrontado con él mismo, yo crecí creyendo que estaba haciendo lo bueno, era en contra de Dios. Señor Jesús. Pero el Señor tenía un propósito en Pablo, como lo tiene en ti y en mí. Pero en el tiempo, Pablo creía tal vez que él ya estaba listo, estudió, tenía dinero, todo lo tenía, y además estaba persiguiendo a esa gente, esa chusma, pero no sabía que ese era el pueblo de Dios. Y Dios estaba peleando por él, ¿sí? Así que Pablo, aún en esas circunstancias, estaba en la voluntad de Dios, porque o si no, no hubieran quedado escritas las 13 cartas con las que nos deleitamos, con las que leemos que Pablo en una cárcel, y un joven como Timoteo por una endija de la cárcel, por las rejas, pasándole comida, pasándole libros, textos, lapiceros. ¿Qué tenía que estar haciendo ese joven ahí, no? Como se preguntarán, ¿qué hacen los jóvenes en las iglesias en vez de estar afuera? Gloria a Dios por los jóvenes que van a venir, los que ya están, que el Señor los guarde, pero los jóvenes que van a venir a las iglesias, a los templos de adoración. Y yo les invito a que ustedes siempre en las oraciones clamemos por los jóvenes. No demos la batalla. Les he contado de una hermana que 42 años oró por su esposo por conversión, y le decía a los muchachos: usted, bobitos, y usted lloró porque esa la dejó o lo dejó, y ese no era su novio.
Dios la está guardando y usted le dice a Dios que la guarde, pues por eso se lo quitó, o se la quitó, o no le da ese trabajo, o le da trabajo trabajar en el propósito de Dios. Entonces siempre las oraciones, tenemos nuestras peticiones, tenemos nuestras solicitudes, pero hagámosle campo a la juventud, hagámosle un campo a los jóvenes, a los niños, que cuando lleguen jóvenes, el Señor los lleva. Y el Señor está batallando por ellos. El Señor está luchando por cada uno de nosotros. Hoy el Señor está batallando por nosotros, a favor de nosotros. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la evidencia? Pues que estamos aquí, que no tiramos la toalla, que queremos seguir adelante, que en las alabanzas decía, muy preciosa, o sea, como digo, a veces uno está más sensible que otro, entonces todo lo habla. Y yo, ¿por qué no había leído eso? Y eso detrás de la predicación de hoy, un versículo, uno. Y reflexionaba en la tarde que no soy no he leído la Biblia varias veces con muchas personas. Y eso está muy bien. Pero yo pensaba, hoy me gustaría leer un versículo muchas veces y hacerlo realidad. O sea, vivir ese versículo, ¿sí? Y vivir toda la Biblia, pues aún mucho más maravilloso. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es el mensaje? ¿Dios peleará por nosotros? ¿Será que pelea? ¿Peleará por nosotros? Nehemías 4:20, mis hermanos. Y me dijeron que 30 minutos, pero este tema está como largo, pero sabroso. Así que, sí, tocaba pedir permiso al pastor para el... Amén. Siendo las 8. Nehemías 4:20. Yo lo invito vamos a hacer cosas diferentes hoy. Nos vamos a poner el que pueda. Si no está muy cansado, se queda sentado. Pero si puede, moverse un poco, nos vamos a parar y lo vamos a leer. Lo invito a que se ponga sobre sus pies. Lo leemos y se siente, si no. Entonces yo lo en la NTV, ok, perfecto. Cuando oigan el sonido de la trompeta, corran hacia el lugar donde ésta suene. No dice, huyan de donde suene. Corran corran hacia el lugar donde ésta suene. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Una vez se pueden sentar y lo voy a volver a leer yo. Cuando oigan, o sea que hay que tener el oído atento, ¿cierto? El sonido, entonces oigan un sonido, pero no cualquier sonido, de la trompeta. Wow, entonces oigo un sonido de trompeta, no cualquier otro, ese sonido. Corran. A veces nos dicen muévase, corran, vaya, asista hacia el lugar donde ésta suene. No, aquí, desde aquí yo oigo, ahí oigo la trompeta, aquí estoy bien, no, corran al lugar. Entonces nuestro Dios peleará por nosotros. Imagínense que hoy tocaron la trompeta aquí y usted corrió aquí. O sea que Dios en este momento está peleando por ti y por mí. Es así. Y tenemos que creerlo. Entonces yo aquí escribí, gracias Señor, porque tú peleas por mí. Lo leí y escribí, y dije, sí, es que sí pelea por mí. Es que sí pelea por ti y por mí. Y cuando lleguen eso, hoy tuve un momento de ansiedad. Venía con un trabajo desde el 28, sé que hay que hacerlo. Sencillo, sé que hay que hacerlo. Hoy llegué, no había internet. Se bloqueó por algo de la corporación y teníamos hasta las 3 de la tarde para enviar y no cargaba la información, y luego un documento nos llegó de una aseguradora, y luego cuando a ver, tranquilo, ¿qué fue lo que escribió? Gracias Señor porque tú peleas por mí, y chao Dardo, se fue. Se finí, fuera de aquí, usted aquí no tiene cabida.
porque yo escuché el sonido de la trompeta y corrí. Entonces, mis hermanos, venía hermano Víctor, ha venido predicando sobre la soberanía, sobre los atributos de Dios. Entonces, ¿Dios es soberano o no, mis hermanos? Dios es soberano, tenemos un Dios soberano. ¿Y qué es soberanía? Soberanía viene de un latín supram, que significa todo poder es soberanía. Es que Dios es poderoso y por encima de la soberanía de Dios, nadie. Entonces los presidentes dicen, es que yo soy soberano, es que violó la soberanía de los aires, entonces un avión, entonces lo atacamos por encima de ese avión, del otro, del cohete, del que quiera, ahí está Dios, arriba. Entonces Dios es soberano. Entonces, dentro de las cualidades de Dios está la soberanía y estoy convencido, yo me quiero convencer y le quiero convencer que si metes a Dios en cualquier asunto, Él pelea por ti. Porque dijimos que sí pelea por mí, pero si yo no lo invito, si yo no lo meto, si yo no le digo que por favor venga y me ayude, yo escribí, si metes a Dios en tu batalla, Él se encarga. Pero si tú no metes a Dios en la batalla, pues ¿cómo se va a encargar? Yo te quiero ayudar. Usted va al médico y le dice, doctor, ¿cómo le parece que estos son mis síntomas, estos, pero recéteme estas pastillas, estas? Y el médico le, pero ¿cómo así? Si usted viene a que yo le recete esto, y por cierto no le sirve, entonces ¿a qué viene? Y entonces vamos y le decimos a Dios que se encargue de mi batalla. Y de pronto Él le dice, estate quieto. Y eso habla del lugar. Es hasta que escuche la trompeta que hay que correr. No es antes, ¿sí? Cuando escuchemos, y a veces corremos antes o después. Sí, mire que yo lo estoy invitando, mire que usted no ha vuelto, mire, lo que sea. Vamos a hablar espiritualmente en el templo. Mire que vaya, hermano, que lo extrañamos, que vaya. Dios está en todas partes. Sí, pero la palabra dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tú eres cristiano, tú tienes la fe, sí, fe en Cristo, sí. Entonces, ¿por qué no vienes? Vamos. No, yo lo escucho por internet. Y si Dios te ha dicho que vayas, entonces, ¿por qué no voy? Pero luego le digo que, por favor, me ayude en la batalla, que lo invito. O sea, pero no lo entiendo. No se toma mi medicina, pero quiere que le ayude en la solución. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros invitemos a Dios a nuestras batallas. Y a uno le sucede, a mí me sucede, que doy vueltas con temas y digo yo, pero yo ¿por qué no he pedido ayuda? Y es que no sé si todos los papás tendemos a ser Superman, creemos que vamos a solucionar todo lo de la casa, lo de los hijos, y uno quiere buscarle el empleo, y el novio, la novia, y el carro, y la camisa, y los zapatos, todo. Y he aprendido a decirle, Dios, yo no puedo descuidarlos en todo lado, tú sí estás en todo lugar. Ahí le empiezo a entregar, ahí sí puedo decirle, ayúdame en esta batalla. ¿Y cuál es la batalla? Esa batalla, la batalla de la fe, que es confiar que Él sí está con ellos a donde quieran que vaya. La batalla de la fe de creer que yo te bendigo cuando están dormidos los hijos, las hijas, aún lejos, a nivel espiritual, el wifi de Dios, que es espectacular. Yo te bendigo en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y bendigo la obra de tus manos, y siempre serás cabeza, y empiezo a orar y creo esa palabra. Entonces me está ayudando en la batalla de mi fe, me está instando a que escuche la palabra, a que la trompeta, ponle la palabra, ponle al predicador, ponle a un sabio consejo de un anciano de la iglesia. Son muchas. Por favor, leamos Éxodo 14, 13 y 14. Éxodo 14,
y leemos el versículo 13 y 14. Así tomé un resumen que dice: vosotros estaréis tranquilos, la victoria es tuya, la victoria es segura. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos. A veces la instrucción es quedarse quietos. A veces la instrucción es: no haga nada, quédense quietos y observen. Aquí hay dos cosas: quieto y observe. O sea, escuche y camina. En cambio, observe y estése quieto. Y observen cómo el Señor lo rescatará hoy. Y ese es otro punto. Dios es específico. Cuando oremos, pidámosle específicamente al Señor. Dios es específico y dice: el Señor lo rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos, porque el Señor ya había visto adelante dónde iban a quedar los egipcios, en el mar. Amén. Y Moisés lo que estaba era recordándole al pueblo, pero entre líneas, ¿qué le estaba diciendo? Y se lo voy a decir, esa palabra que escribí 3 veces: no temáis, no temáis, no temáis, no tengan miedo, no temáis, no temáis, no temáis. ¿Usted ha sentido miedo? ¿Usted le ha dado miedo de algo? ¿Usted ha sentido eso aquí? Uy, ¿tengo miedo? Sí, lo experimentamos. Pero Dios nos habla y nos dice que no temamos. Y hoy es el día que Dios te dice 3 veces, mis hermanos: no temáis, no temáis, no temáis. Porque cuando Dios va contigo, es tu guerra. Ya tu guerra no es tuya, ya la guerra es del Señor. Él peleará por ti. ¿Tú qué haces? ¿Yo qué hago? Confío en el Señor. Leamos Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 28, 29 y 30. Esperamos un momentico. Entonces, mis hermanos, no tememos, no debemos temer. A veces nos dice Dios: estémonos quietos. A veces nos dice: movámonos. Pero tengamos la convicción de que la palabra que Dios nos está dando, nosotros la estamos creyendo. Y no temamos. Deuteronomio 1, 28, 29 y 30. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Y esa pregunta le puede hacer: pero es que Dios no me ha hablado, es que Dios no me ha dicho a dónde debo ir. Y ellos dicen: ¿a dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron: los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Y las ciudades son grandes, con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos que gigantes, los descendientes de Anac. ¿Usted a veces ha visto una situación gigante en su vida? Gigante. Pero, por ejemplo, en mi caso, mi esposa me dice: eso se soluciona, tranquilo. Y con solo las palabras, se volvió pequeño. ¿Ya oró? ¿Por qué está viendo gigantes ahí, Víctor? Si usted se esfuerza y usted todo lo logra, usted se lo propone, ¿qué le pasa? Y uno viendo ese regigantote, ¿no? No, tranquilo. Y si no, Dios proveerá. Y si no, tranquilo. Dios no lo va a dejar a usted en vergüenza. Y si no, algo haremos, tranquilo. Tampoco se deje que pasen sobre usted ni que pisen su dignidad, por ejemplo, ocasiones. Y, gracias, Señor. Ese respaldo de alguien de tu familia, de alguien cercano, de un hermano o una hermana, que te da ese consejo, que te dice, te ayuda a derrumbar gigantes. Entonces, aquí de una vez les digo, hay algo muy importante. ¿Quién es tu compañía? ¿Con quién te hablas? ¿Con quién te juntas? Porque si es la persona equivocada, ¿qué te va a decir? Claro, no, usted no ha visto ni la mitad, es que son el triple de grandes. ¿Qué tal que los otros 2, cuando volvieron, hubieran dicho: tienes razón, son 3 veces más gigantes y comen solo judíos?
¿Qué tal? Entonces lo que te diga la compañía, el compañero, el hermano, entonces, ¿por qué nos congregamos? Para soportarnos y ayudarnos unos a otros. La palabra dice que los que estén fuertes, ayudemos a los que son más débiles, ¿sí? Hermano, y a veces no le damos una palabra a nadie, o a veces uno está absorto y cree que mi problema es el tenaz y no sabe el del lado cómo está. Tiene que pagar una cuentica, o lo acaban de llamar y le han dado una noticia dura, y uno, ni Dios le bendiga, o el abrazo, o vaya con Dios. Hermano, no detengamos el espíritu de decirle lo que usted siente, decirle a esa persona en ese momento, un abrazo, Dios le bendiga, Dios le guarde, y esa palabra, esa persona se va, o uno se va, gracias a Dios. La alabanza, puede que nadie le hable en el plano natural, pero en la alabanza Dios te ministra, Dios te dice, Dios te habla. Entonces cada que dejamos de venir a congregarnos, nos perdemos una bendición. Mis hermanos, nos perdemos una bendición. Y entonces hasta vimos gigantes, pero yo les dije, pero ella me dijo, pero mi esposo, pero mi niño me abrazó. A veces el abrazo del niño lo cura todo. A veces el abrazo del hijo lo cura todo. A veces la llamada de la mamá, del papá. ¿Cómo vas, mi hijo? Tú siempre tan fortalecido, victorioso en el Señor, ¿cierto, mi hijo? Sí, mamá. Padre Celestial, pero yo les dije, no se asusten, no temáis. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. Mi hermano, no se asusten ni le tengan miedo. No se asusten ni le tengan miedo. Víctor, no te asustes ni le tengas miedo. Tuve tal vez 10 segundos de duró la ansiedad, 5. Porque a mí me ponen frío los pies. Claro, no podía, no dependía ya de mí. Y la jefe, gallego, fue a mi puesto. De por Dios, perdóneme, pero esta persona me dice que le envíe un pantallazo de que usted se envió la información. Tranquilidad, paz, tranquilo. Claro, es la prueba para la palabra. No temáis, no temáis, no temáis, porque si hablamos de que todo es perfecto y a mí nunca me pasa, entonces pues la verdad el predicador no tendría mucho que decir de verdad, ¿sí? Porque bonita es la palabra cuando vive uno y dice, no, es que no es perfecto. Prepara el tema tan hermoso y mira, vamos a ver la prueba, ¿no? Amén. Luego, trancón. Y le digo a mi esposa, la llamo, me pienso ir a las 6:30, y le dije, si no llega directo, y yo llego, pero voy con camisa de la compañía, no sé, un trancón, mis hermanos. Paz, sí señor, orando, tranquilo. Llegamos, sacamos una chaqueta y nos vinimos. Y dice uno, en la carne no vamos a poder. Definitivamente en la carne no vamos a poder, mis hermanos. Amén. Pero mire tan hermoso que dejó escrito la palabra y nos dice hoy, más de 2000 años, no se asusten, ni tengan miedo. Y esa palabra es para todo el pueblo de Dios y para los que aún vienen por ahí en camino, que la semilla ya la hemos lanzado y es el tiempo de Dios. Entonces, fortalecidos en el Señor y en su ¿qué? Y en su Santo Espíritu. Y el 30, ¿qué tal el 30? El Señor su Dios. O sea, hemos dicho, Él le dice, no, ni soy yo el que les digo. Primero les dijo, pero yo les dije, ahora dice, el Señor su Dios va delante de ustedes. Y hoy no ha cambiado porque la palabra no muta, la palabra no cambia. El Señor su Dios y mi Dios va delante de nosotros. Entonces Él pelea nuestras batallas, porque cuando el enemigo viene, primero encuentra con Dios antes que conmigo. Amén. Si Él va adelante, ¿a quién encuentra el enemigo antes? A mi Dios, al Dios mío. Entonces, mis hermanos, combatamos el miedo. Dios va delante de mí. Con Él se va a encontrar, porque Él es el Dios de mi salvación.
porque Él me dio una palabra, porque Él te dio una palabra. No te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo. ¿Cuándo? ¿Hasta mañana? Hasta el fin del mundo. A los apóstoles los envió. Pero ¿cómo nos vas a dejar solos? ¿Pero por qué te vas? El Señor Jesús, si aquí estamos bien contigo. Hemos estado viendo el fin de semana en familia parte de la serie de Chosen, y verdad que esto, o sea, me ha quebrantado, que no he querido ver de lo que me apachurra, de ver cómo pudo ser que cada apóstol tuvo sus vivencias. Y el apóstol Pedro en una escena dice: yo quiero predicar, y le dice al otro apóstol, al que toma nota, no va a tomar nota, dice, pero sería una redundancia tomar nota, porque tú solo vas a repetir lo que Jesús ya dijo. Yo, Padre Celestial. Y a veces algún predicador se puede creer la gran cosa, o sea, y el reungido, dando la palabra de Dios. Claro, el Señor utiliza al hombre, pero debemos ser siempre humildes, ¿sí? Porque si no somos humildes, no somos discípulos de Él. Quiero ser tu discípulo. Sé humilde, vende las cosas, no robe, no engañe. Mientras cosas de esas pasen, pues no seremos sus discípulos. El Señor su Dios va delante de ustedes. ¿Qué dice? La pregunta inicial fue que si Dios pelea por nosotros, y aquí dice la palabra: Él peleará por ustedes, tal como vieron que hizo en Egipto. Lo que estaba haciendo Moisés era recordándole al pueblo, y eso nos recuerda hoy Dios, y por eso debemos congregarnos y escuchar la palabra y estar en la palabra, porque nos recuerda cosas que el pueblo ahí cercanamente ya había olvidado. Y no, ya estaban viendo gigantes y tenaz, y nos van a devorar, y ahí no hay nada que hacer, y esas ciudades son fortalecidas, y unas murallas. A veces usted ha visto murallas, se le levantan ustedes murallas, fortalezas en contra de áreas de tu vida. Ahí está, mi hermano. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. Así que nuevamente, cuando Dios va contigo, ya la guerra es de Él. ¿Y qué es lo que podemos sacar de ahí? Que el tamaño del enemigo no importa. El tamaño del problema no importa. El veredicto del juez no importa en lo espiritual. El veredicto del médico no importa frente a Dios, porque es su voluntad la que se hará. Dios puede que sane como puede que no, pero Él sigue siendo Dios, y fue en su voluntad. Él quiso que pasara eso, como quiso que el hijo muriera de la forma que murió. Y aunque hasta último momento el Señor Jesús le dice que si quiere pase de mí esta copa, a veces le decimos al Señor: Señor, ¿puedes pasar de mí esta copa? Señor, está muy difícil, Señor. Padre, realmente yo creí que era fuerte, y me voy dando cuenta que no soy lo fuerte que digo que soy, Padre. Y yo te pido que me ayudes y nos ayudes a seguir adelante. Pero recordemos que Él está delante de nosotros. Amén. Tome nota de que no importa el tamaño del enemigo de tu reto. Vamos a leer 2 de Crónicas 32:7. ¿Por qué tantos versículos? Porque así uno se encarrila nuevamente en la palabra, el mensaje, en lo que creemos, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. 2 de Crónicas 32:7. Sean fuertes y valientes. Mi hermano, yo lo invito a que usted y yo seamos fuertes y valientes. Entonces, seamos fuertes y valientes. No temamos y estemos seguros de que el Señor está con nosotros como el poderoso gigante. Claro que, y seguramente, mi hermano, dentro de una hora uno está en la casa y vienen pensamientos, o mañana o antes del domingo. Por eso es perseverar en la oración, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque el enemigo anda ¿cómo? Como león rugiente, queriendo buscando a quién devorar. Y nuevamente, eso quiere decir que si busca, es que Él cuando nos ve, no todos somos devorables. Busca a quién devorar y te mira,
te mira el espíritu, te mira cómo estás, y entonces busca, ¡tun! Tristeza. Eso no va a salir ese negocio. No, eso no. No, los zapatos, no, cualquier tema. Entonces busca a quien devorar y te ve y tú estás ahí. Y no, pero es que está con el Espíritu Santo. Busca a quien devorar. Amén. Sean fuertes y valientes. Si lo dijo, mis hermanos, si está escrito era porque tenemos que hacerlo. Mis hermanos, perseverad, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es mi versículo de este año, mi palabra para mí mismo, ¿no? Es como un rema a mi vida. Persevere hasta el fin. Sean fuertes y valientes. No hay nada que hacer. Lo dejó escrito, no iba a ser fácil. En el mundo tendréis aflicciones, pero sean fuertes y valientes. Pero confiad, yo voy delante de ustedes y yo he vencido al mundo. No tengan miedo, nuevamente, mi hermano. No temáis, no temáis, no temáis. No tengan miedo, ni se desalienten. ¿Se ha desalentado usted? Yo me he desalentado muchas veces, mis hermanos. Pero dice no tengan miedo ni se desalienten. Nuevamente recordándonos al día de hoy, esto el Señor, por causa del rey de Asiria. Ya les hablo del contexto. Ni se desalienten por causa del rey de Asiria o de su poderoso ejército. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un poder, ¿qué? Porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. ¿Cuál poder? El que va delante de nosotros. El contexto. Aquí está hablando el rey Ezequías. Y el rey Ezequías estaba sitiado por este ejército de los asirios, de Asiria. Amén. Y estaba sitiado y el pueblo tenía mucho temor. Pero siempre debe salir un valiente a hablar la palabra. ¿Se acuerdan del rey David? Y salía él todos los días. ¿Quién es el que se va a enfrentar a mí? Salió un valiente. Dios primero nos separa. Y si nos disponemos, nos paramos en la brecha, nos utiliza a nosotros. Si no, utiliza a otro. Pero que el propósito de Dios se cumple en X situación, se cumple. Y Dios asimismo coloca personas en nuestra vida para ayudarnos a enderezar un poquito el pie, la rodilla, lo que se nos haya salido un poco para el propósito que Él tiene con nosotros. Y aquí, el rey Ezequías estaba rodeado por Siria. Resumen, le da una palabra al pueblo y les dice, Jehová está con nosotros. Así que la palabra de esta sección es: ten confianza en el Señor. Ten confianza en lo que el Señor ha puesto en ti. No dudes de darle esa palabra a otro de aliento. No, es que yo no hablo así. Pues Moisés era tartamudo. Señor, pero es que vaya. A mí se me enredan, por ejemplo, las palabras. A mí, un gran amigo que asistía a la congregación anterior, pues él trabaja en radio y todo eso y hace pautas. Hermano Jonathan Bernal, y me decía, usted tiene una voz aguardientosa, hermano Víctor. Le voy a dar unas clases para que usted vocalice bien, tome aire y usted tiene que gesticular más, porque si no, a usted se le oye enredado y es como si estuviera alicorado. Y de eso me han pasado cosas reales de gente que ha creído al teléfono que yo he estado tomado cuando he hablado con la persona. Y nos sucedió en una compra de una casa. Resumen, ya al otro día pactado, señora, aquí estoy en la vivienda, venga. Y la señora dice, Hermes, nos hicimos buenos amigos de ellos. Hermes, ahí está en la línea el borracho de anoche. Yo acabo de salir de la oficina, anduve 2 cuadras y llegué a esa casa con un amigo. Y la persona, la señora Marta le dijo, ahí está el borracho. Y yo, sí. Eso fue en el año 2000, hace 25 años. Febrero del año 2000 fue esa situación.
Entonces, si el Señor pone en ti la palabra, tú tienes que creer, tienes que tener confianza en lo que el Señor nos puso. El Señor quería que fuéramos a predicar el sábado. Y el sábado anterior llovió, pero este sábado, tranquilos que también llovió. Pero nos fuimos así. Y no sé, y el ambiente fue muy hermoso el sábado. Y empezamos la palabra, y entonces yo estaba esperando que el hermano Víctor diera la palabra, pero me lancé. Y ya fue el Espíritu Santo. Hoy me pasó algo. Empezó la alabanza, desconexión, y yo dije, ¿por qué se acabó tan rápido? O sea que hubo un tiempo de alabanza que algo me sucedió. Entonces el Espíritu Santo toma control. Entonces ten confianza en lo que el Señor puso en ti. Ten confianza en la palabra que has leído, en lo que has escuchado, en que tú no eres el mismo de ayer, ni de antier, ni del año pasado. A veces uno se pega muy duro y se flagela en lo espiritual. No, el Señor ha hecho grandes cosas contigo. El Señor te ve como la niña de sus ojos y te cuida. Y hay de aquel que se meta con la niña de sus ojos. Por eso Él dice que va delante de ti como poderoso gigante. Y dile eso, y digámosle eso a las tinieblas, y digámosle eso cuando viene a molestarnos. No. Es que mi hijo, es que mi hija, es que yo, es que mi familiar, es que la iglesia tiene uno que es mucho más grande, que está a mi lado. Entonces, mis hermanos, amén. No es fácil, pero adelante, esforzados y animados, les dijo. Mas hay con nosotros el que nos da confianza, el que pelea tu batalla y pelea la mía. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El que va a venir en los cielos, ¿cierto? Así que no escuches esas voces, escucha la voz del Señor que te dice adelante. Pero para ganar las batallas, para que el Señor esté con nosotros, para que las pelee, nosotros necesitamos, y vamos a alcanzarlo a hablar, un elemento de 3. Y le voy a hablar los 3 elementos porque de pronto no alcanzamos a nombrarlos. Elemento número 1, lugar. Si colocamos el versículo nuevamente, el de Nehemías 4:20, uno es el lugar. Un elemento clave es el lugar. El otro es el tiempo. Y el otro es la compañía. Les esbocé algo de la compañía y el tiempo. El Señor en varios versículos y en el Salmo que María Fanny estuvo leyendo siempre y hasta el fin. Y yo les dije, y hoy el Señor habla específicamente de un tiempo. También aquí dice, cuando oigan el sonido de la trompeta, corran. Pero no dice, corran dentro de 8 días. Corran es now, ya, o sea, en un tiempo. Y corran hacia un lugar. O sea, en un tiempo, corra a un lugar. Y el que no corra contigo, ya no es tu compañía. Y esa palabra es dura. Mi esposa oraba un tiempo, hace tal vez 20 años, para que unas personas se alejaran de unos familiares de nosotros. Y Dios los... O sea, nunca más se volvió a saber de esa gente. El Señor hizo eso, hizo esa obra. Esas personas se alejaron de nuestros familiares. No convenían. Cuando dicen corran y los que no corren, ¿qué les va a pasar? Los que no corrieron aquí, Dios no peleará por ellos. Porque aquí hay un condicional. Y a veces nosotros estamos jalonando gente y es demasiada carga tuya y te está deteniendo. La familia nuestra, siempre, hasta el último respiro nosotros, vamos a batallar por nuestra familia, ¿sí? Contábamos una anécdota hace tal vez el año pasado que un predicador, él va en un barco y está predicando en el barco. Se hunde el barco
Y aún la gente hundiéndose, porque naufragó, le decía, usted ya es salvo, se estaban ahogando, usted es salvo, reciba al Señor. Y el otro ahí, mire, coja esta tabla, pero va a recibir al Señor, usted ya es salvo, usted conoce de Jesús hasta el último momento. Y eso sí lo podemos hacer. Amén. Lo que pasa es que cuando nos gritan corran, hay gente que no va a correr a nuestro lado. Pero nosotros vamos a correr, y nosotros en la batalla de la fe y en la perseverancia en la oración, los ayudamos. Pero la salvación es que, si no, mire el pastor Rick Warren, su hijo muere o se suicida, no recuerdo bien ese momento. Entonces no necesariamente es eso. Y hay hijos de pastores que no les gusta la palabra y que es difícil, claro, el enemigo ataca. Y ahí están batallando. ¿Y por qué? Y sobre todo un pastor que entiende, porque predica la palabra y se sabe que la salvación es, al fin y al cabo, tomas la decisión, porque solo Dios y el Espíritu Santo saben si mi oración o eso a donde yo quiero llegar es verdadero o no verdadero. Y hablábamos con nuestro hermano Víctor el sábado que cada vez más la reevaluación en la iglesia cristiana es que la oración de fe no salva. Ese no es el fin, ese es el comienzo. Y ya lo sabemos, amén. Sí, yo hice la oración de fe y 5 o 6 años que tenaz, o sea, es decir, tenaz. Ayer, el domingo tuve una charla con mi hijo como de 1 hora larga y tiene que ver con el lugar. A veces Dios no le dice, no, nos dice no se mueva, pero si ni siquiera le consulto, pues yo tomé la decisión y eso acarrea problemas, tristezas, por ejemplo, a la familia. A mí me pasó cuando me fui para Bogotá, había que irse por lo laboral, pero faltó fe en que quédese, que Dios le da aquí, no mueva la familia. Pero en la estructura que tenía hace 15 años, era nada que ver con lo que el Señor ha hecho y tener la confianza que el Señor sí ha hecho. Entonces, el primero es el lugar, 3 elementos. Les dije el lugar, el tiempo y la compañía. El lugar. Nehemías les dicen en el lugar que les indique. El Señor nos indica un lugar. Mis hermanos, hay cristianos, bueno, no es hablar, en general sucede que mucha gente se va a las iglesias, pero mucha gente va a las iglesias y parte o gran parte de ellos no oran para irse. Me incomodó, es que el pastor cambió de camioneta, el pastor se compró una casa, la hija del pastor no me la aguanta, cualquier cosa, o la hermana me saludaba, ahora me hace mala cara, o ahora piden cualquier cosa, ¿sí? Puesto los ojos en quién, amén, no en el hombre, y entonces me voy, le pregunto a Dios si se tenía que mover de ese lugar, y no le preguntamos si nos vamos de ahí, pero también el hombre de pronto se va del hogar, o la mujer, o el hijo, por una rabieta se va de la casa, y los papás orando y llorando. A veces nos movemos del lugar o no nos movemos del lugar donde el Señor nos dice, como el pueblo de Dios que estaba fascinado en el monte de Horeb y le daba vueltas y Dios esperando que se muevan. ¿Por qué? Eso se llama zona de confort. Y les decía al Señor, muévanse. Mire qué sucedía cuando el pueblo de Dios iba por el desierto y qué pasaba de día y qué pasaba de noche. ¿De día qué había? Nube. Y de noche, columna de fuego. ¿Cuándo se movía el pueblo? Cuando la nube se movía, ¿cierto? Necesitamos una nube para que Dios, la oración, la palabra, el discernimiento, en pasar tiempo y preguntarle a Dios. Y a uno a veces, como le digo, como uno se siente Superman, no, yo puedo, yo llego, que no se mueva, que yo voy, pero es que está lloviendo, pero es que esto, no, pero es que
¿Por qué no oramos? A ver si sí nos movemos o no. Y decía un pastor que hay que dejar el nomadismo, que en el pueblo de Dios, y es hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de afuera, es de nosotros el nomadismo. No nos estamos en un solo sitio, no nos estamos en un solo lugar. Por supuesto, amén. Amén. Porque si yo no me consolido, no consolido a otros. Y a veces por eso en los ayunos, los sábados, realmente vienen muy pocas personas. Pero ¿qué tal si no abrimos? ¿Qué tal si hoy no? ¿Qué tal que Dios nos diga, 2 minuticos sin oxígeno? Todos los días ustedes tienen el aire ahí, va y viene y no saben ni de dónde va ni de dónde viene. Bueno, qué maldad para ustedes se volvió eso tan trivial el oxígeno. Usted respira mecánicamente 2 minutos sin oxígeno. Hoy no hay oxígeno. ¿Cuántos minutos podríamos estar sin oxígeno? Y entonces las puertas en los días que podamos abrir, se van a abrir. Para los que vienen, para los que escuchan y para los que luego van a escuchar. Y para los que te van a escuchar, que le vas a decir la palabra que escuchaste aquí y que saliste fortalecido y le vas a decir, mira que esta palabra es para ti. Escuché hoy en el ayuno y oraron y yo me siento liberado y una hermana impuso las manos en mí y hoy me he venido sintiendo más fortalecido. Ya no me duele esto, no me duele lo otro. El lugar es muy importante y para Dios los territorios son muy importantes. Estuve buscando más de 580 veces Dios habla de territorios y territorios y territorios y territorios. Para Dios el territorio es muy importante. Y ahora leíamos el versículo en los anteriores y decía que fueron y miraron y habían ciudades y esto y territorios. Cuando a las 12 tribus de Israel le repartieron las ciudades o los terrenos, eran territorios y territorios. Dios te ha dado a ti un territorio y Dios me ha dado a mí un territorio. No dejemos que nos invadan el territorio, mis hermanos. No dejemos que nada invada el territorio. No dejemos que nada invada el territorio ni el terreno que hemos ganado. Y ahí es donde nos dice, seamos esforzados y valientes. Como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿pero a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aquí tome nota, usted tiene que estar donde Dios lo plantó y se acabó. De tratar de abrir puertas del nomadismo o de la duda o del experimentar. De la duda, ¿qué tal si no es aquí? ¿Qué tal si es al frente? ¿Qué tal si después de 15 años de matrimonio él no es, ella no es? ¿Será que me equivoqué? Dardo, ¿sí? ¿Será que estudié lo que no era? Yo sí soy bueno para esto o para esta. ¿Será que mis hijos iban a llegar a los 20? ¿Será que, sí? La duda. El lugar donde Dios te plantó, ahí quédate, ¿sí? Leamos por favor Salmo 1. Espero que no sea muy largo, que no tome el versículo. Salmo 1, creo que es corto. Qué alegría para los que, ¿qué? Para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que, ¿qué? Se deleitan en la ley del Señor, meditando por la mañana, meditando en ella día y noche. ¿Serán qué? Mis hermanos, clave esta porción. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que de vez en cuando, que siempre dan fruto. ¿En cuál tiempo? Entonces hay un tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperarán ¿en qué? En todo lo que hacen. Pero ¿por qué viene esto, mis hermanos? ¿Por qué viene esto?
La condición estaba en el anterior, pero tranquila. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan. Oiga, qué hermoso que pasen las estaciones si fuera en Europa o en Estados Unidos, pero que las hojas de ese árbol, o sea, mis hojas, no se caen. Y los demás, por eso es que uno entiende la palabra ahora que dice, caerán 1000 y 10,000, pero a ti nada te tocará. Nada te tocará. Y prosperarán en todo lo que hacen. Una anécdota. Un misionero norteamericano, el Señor le habló, muévase. Le dijo el lugar y le dijo el tiempo. Y el misionero se fue para un país que estaba en guerra de los países árabes. O sea, tenaz, digamos Afganistán. Llevaba 8 años allí, se fue con su esposa sin hijos. Y a los 8 años ya tenía 3 hijas. Y en los 8 años el Señor lo había guardado, cuidado de guerras, de todo, y lo tenía prosperado. Pero tuvo una discusión con la esposa fuerte, una pelea en el matrimonio, un misionero. O sea, que nos podrá pasar a nosotros, sí. Entonces él, molesto, para no discutir más, que no aguantaba, cogió un avión. ¿A dónde se regresó? De donde era, para Dallas. Llegó a Dallas, se bajó del avión, su morral, porque ni hizo maleta, su morral, cogió un bus y arrancó el bus. 3 cuadras después, en un territorio, estaban 2 bandas criminales luchando por un territorio y por ahí pasó el bus. Y en ese momento ráfagas de metralleta. No murió. Él por poco muere, se salva, pero murieron muchas personas en ese bus y en los alrededores. Estaba en el lugar equivocado, como la propaganda de la vivienda. A veces tomamos decisiones y no consultamos porque es que no es el momento de consultar a Dios, que te perdone Dios porque yo no, y arranco y chao y de malas. O con cualquier situación, o con un cliente, o con el hermano en la iglesia y me voy. ¿Qué hizo el misionero? Se devolvió para el aeropuerto, compró un tiquete, se fue por donde su esposa y le pidió perdón. Y le contó el testimonio. El Señor me guardó, dijo, pero cabezón, ¿usted por qué se mueve del lugar donde te tengo? ¿Usted por qué se pone a experimentar? ¿Usted por qué tuvo la duda? Te saqué de allá para que dejaras el nomadismo, porque mandándote a un lugar donde no conoces a nadie tenía que estar quieto. Y esa es la anécdota con las mascotas, cuando las llevas a un lugar que nunca han ido, ellas están quietas. En nuestro caso se mete bajo las camas a la casa donde las llevamos. Pero una vez, pues empieza como a tomar confianza, pero cuando están en su hogar es diferente, ¿no? Pero si ellos se pierden, vuelven. Ejemplo, los gaticos. Y ya si usted les da libertad, ellos ya ni se mueven. Entonces, mire lo que le pasó a ese misionero, mis hermanos. ¿Por qué? Se movió del lugar cuando Dios no le había dicho. Él lo llevó, pero le había dicho 16 años. Pero a los 8 ya estoy cansado. Esto ya es muy fácil, esto ya lo conozco. ¿A qué voy a la iglesia? Siempre predican, alaban. ¿Qué más que me pierda un mes que no vayas? No, te estás perdiendo bendiciones. El Señor te está guardando, el Señor te quiere en este lugar. A los que estamos en este lugar, el Señor nos quiere aquí, nos trajo a este lugar, amén. Y nos dice que invitemos. Ojalá las personas que les prediquemos, les demos la palabra, el Señor los traiga aquí. Pero si los quiere llevar a otro lugar, lo importante es que esa alma sea salva, amén. Así que, mis hermanos, parte de la prosperidad depende de estar plantado. Porque ¿qué dice es? Son como árboles, ¿qué?
plantado. Si ese árbol es plantado aquí y lo arrancan y al mes lo ponen en otro lado, a otro lado, ¿se le secan las hojas o no? ¿Será que da fruto? No creo. ¿Se va a marchitar? Sí. ¿Y prosperará ese árbol? ¿Será que prospera ese árbol? No, porque pues si yo muevo el árbol hasta ahí, pero ¿qué quiere hacer conmigo? Me planta aquí, luego me planta acá. Entonces estar plantado, mis hermanos, nosotros prosperaremos. A veces nos preguntamos por qué no tengo éxito en esto o aquello. Y no me pregunto por qué no me quedo plantado y no necesariamente solo físicamente escribí, sino en los pensamientos, en las decisiones diferentes a una misma situación. Y escribí, por ejemplo, usted tiene que estar en el lugar que Dios lo puso, porque a veces a una misma situación tomamos diferentes decisiones. Hay una decisión y siempre lo he hecho esta y esta. Empiezo a dudar y empiezo a experimentar. Esa vez lo voy a hacer de esta. No, y luego lo voy a hacer de esta. Y luego lo hago. ¿Por qué no me quedo plantado en la decisión que ya me ha dado resultados? Nuevamente, en el espíritu, lo territorial es muy importante para Dios. Un ejemplo, Segunda de Crónicas 17:12. Solo alcancé efectivamente a uno de los elementos claves. Segunda de Crónicas 17:12. Y también podemos ver Éxodo 13:7. Segunda de Crónicas 17:12 dice, entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo, ¿qué dice aquí? Territorio. Dios es territorial. Él habla de territorios, no fue en cualquier lado, en todo el territorio y en un territorio muy específico, en el territorio de Judá. Veamos, por favor, Éxodo 13:7. Yo le pregunto, ¿hay levadura en tu territorio? Porque podemos tener un territorio, pero puede haber levadura. Oiga, pero ¿cómo así? Sí, algo que me leuda el territorio. Algo que no debe estar en mi territorio, algo que tengo que sacar para que mi territorio prospere, porque este hombre hizo esas ciudades, pero la batalla no fue fácil. ¿Sí? Estar plantado en el territorio, pero es como las amas de casa. Hay unas más, no sé, que pasan haciendo aseo todo el día y barren o trapean varias veces al día, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una vecina, ¿sí? Y no es que usted sea menos aseado que el otro, pero es que le gusta ver limpio el territorio, ¿sí? Y aquí, y no nada que me leude y ni una hormiga, ¿sí? Éxodo 13:7, en esos, ¿qué? 7 días. Tiempo. En esos 7 días coma pan sin levadura. De hecho, durante ese tiempo, periodo, no debía haber pan con levadura, ni ningún rastro de levadura dentro de su ¿qué? Dentro de su territorio. Entonces, tomé nota de la levadura porque me llamó la atención que podemos tener nuestro territorio, pero de pronto hay algo que lo estamos dejando amañarse ahí. Varios pastores en la época de la pandemia les escuché decir la levadura del Netflix. Digo, claro, la gente no tenía mucho que hacer y entonces, y sagas, y sagas, y sagas, y decía, y la Biblia, comparte, ¿sí? Bueno, está muy bien, pero tiempo compartido, ¿sí? No, es que estoy deprimido, esto, eso, pero la saga le saca la depresión o le ayuda. Por ejemplo, a mí no me gusta ver noticias. A veces es bueno, ¿no? Y el jefe a veces llega y pregunta, Gallego, ¿cómo venció el dólar y esto? Y sí vio lo que pasó allá con la tributaria. Entonces me toca ver noticias económicas y leer cositas.
Hoy me mostraron unas imágenes. Sí, sí. Y se vuelve como costumbre. Cuando hubo mucha, en Colombia, el secuestro que estaba tenaz, casualmente en España hubo un secuestro. No, eso fue terrible para los españoles. Eso salió el pueblo, la gente. Pero acá leudó el pueblo el secuestro porque la gente, otro secuestro. Uno más para las estadísticas. Y asimismo, mataron otro policía, otro robo, otra niña violada, otro niño violado, otra mujer. ¿Será que nos estamos dejando leudar el territorio? ¿Será que debemos avanzar nuevamente en ayuno, en oración, en vigilia? Que hemos estado hablando con mi hermana Ingrid, ya hemos hablado con el hermano Víctor, en vigilia por el territorio. Está nuestro territorio leudado, nuestra casa, pero más, acá adentro hay algo leudado que podemos empezar a batallar, a trabajar, porque el Señor sí está con nosotros y quiere pelear esa batalla. Tenemos que invitarlo y reconocer que algo puede haber ahí. Amén, mis hermanos. Gracias, Señor. Dice la palabra que hay levadura en tu territorio, muchos no lo entendemos, escribí. Y me incluyo. No tomé el versículo, sí lo tomé. Como ave que deja su nido, y se lo dije a mi familia anoche, así es el hombre que deja su hogar. Proverbios 27:8. ¿Le dijo o me dijo Dios que me moviera? Es que no me aguanto, pero es que usted puede no aguantarse, pero yo no le he dicho que se mueva. Sí, o sea, obedece mi palabra. Si eres mi discípulo, el que es discípulo, obedece mi palabra. Uy, Señor, por más que sea. Y entonces ahí es donde, para los matrimonios, la puerta del divorcio debe estar candado. No existe. Veo, ¿cuál es la salida? Divorcio. Esa palabra no está en el diccionario mío. No la vemos. No existe. Pero el enemigo va a buscar a quien devorar por el lado de la masa leudada que te lleva a esa situación. Y así cualquier otra. Cualquier área de nuestra vida es susceptible de leudarse en nuestro territorio. Tenemos un territorio, le marcamos, esto es mío. En la película Cuarto de Guerra dice, sale la morenita y se para. Y hoy bueno, hablamos de arrebatar. Le dices a ella, ya no más, ya no me vienes a molestar más en mi casa. Se va la regañadera, la gritería, se va la miseria de mi hogar. Hoy mi hogar le pertenece al Señor y me planto y fuera de aquí no me molestes más. Jesucristo. Lo vi en la película Cuarto de Guerra y yo digo, sí, tenemos que batallar, sí, tenemos que batallar porque Él sí tiene sus maquinaciones. Amén, mis hermanos. ¿Usted ora antes de irse de algún lugar? Experimente con una mascota, ya lo escribí. Salomón se reía, Salomón aprendía de los animales y dice la palabra que veía los animales y aprendía de ellos. Veamos Deuteronomio 1:6, mis hermanos. Así que el resumen de ese versículo es: comienza a escoger dónde quedarte o irte. ¿Sí? Deuteronomio 1:6 dice: cuando estábamos en el monte Sinaí, nuevamente, estábamos en un momento determinado y en un lugar, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, ya pasaron bastante tiempo en este monte, ya has pasado bastante tiempo en esta situación, ya se está volviendo regular, ya apareció un círculo vicioso de 40 años en el desierto. Eso lo dice un predicador, no yo, y en gran parte estoy como esa reflexión no la había visto desde esta forma, y es que
Dios tenía un propósito con Moisés. Tiempo, lugar y compañía. Pero en un momento de molestarle la indignación que hacían contra el pueblo, él va y mata al egipcio. Y la pregunta es, todo está en el propósito de Dios, pero la pregunta que cabe es, ¿pero no se aceleraría Moisés? Y se fue a estar luego 40 años en el desierto. Hasta que Dios le habla en la zarza, ¿cierto? Entonces nosotros, mis hermanos, la revelación es que quedó escrito y pasamos, y nuevamente uno lee, pasa, pero estamos en el propósito de Dios, pero cada vez más pensémoslo 3 veces. Orémosle al Señor. ¿Sí? Yo súper acelerado era, yo antes ya muévase que es aceleradísimo. Y me desesperaba por todo y falta de paciencia. Y yo le decía a alguien, no, y eso enferma eso enferma a la persona. Eso enferma el corazón. Luego, oiga, pero es que me dan unos sobresaltos, pero es que usted no deja su corazón quieto, déjelo tranquilo, déjelo reposar, lea cosas bonitas, rodéese de gente, esté en lugares donde Dios estaría. Porque cuando le decimos al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿sí? En mi caso, me fascina el fútbol, pero cada vez más me he alejado de ir a jugar con los compañeros, porque hay tercer tiempo y toman cerveza. Para unos es que el refajo y todo eso, pero es Víctor, y usted ese tiempo, ¿qué tal si? Pero si juego, entonces los gemelos me han acompañado. Entonces voy, listo, chao, o voy, juego, pero no está bien, porque de todas formas el espíritu usted como que lo contrista ahí, ¿no? Sí, entonces si empieza a sentir como culpa, algo aquí, ahí no es. Fascinándome el fútbol, ¿no? Todavía juego fútbol, me pueden invitar a jugar fútbol. Entonces, nosotros vamos a leer el último versículo, dejamos ahí, Deuteronomio 2:4. Yo escribí un problemita que aún hay hoy en el pueblo de Dios, tiene que ver en que quiere quedarse donde quiero quedarme. Yo quiero quedarme, no es donde Dios me dijo, donde un hermano, yo quiero quedarme donde quiero quedarme y ya. También da las siguientes órdenes al pueblo. Usted le da un orden a un hijo y el hijo le dice, no, de malas. O uno como hijo, no de malas. Eso le dejó un predicador joven a alguien y dijo, no, es que aquí en los Estados Unidos, como si a uno le pegan, se llama el 911, entonces no me pueden maltratar. Dijo, pero vaya a Colombia, allá es 2 veces. Lo cascan y lo regañan, eso no es así. Entonces, también todas las siguientes órdenes al pueblo: atravesarán nuevamente el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Esaú que viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados, así que vayan con cuidado. El Señor a veces nos envía a otros territorios, pero nos dice, no sean mansos, pero no mensos. Tengan cuidado. Así que nosotros podemos ir a otros territorios, pero tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener la sabiduría de Dios, estar en oración, mis hermanos, y sobre todo, contar con la soberanía del Señor. Yo le invito a que ponga sobre sus pies, mis hermanos, porque hasta aquí dejamos la palabra. Y el resumen de la predicación, mis hermanos, es que nos sometamos a la soberanía de Dios. Que si nosotros estamos en la perfecta voluntad de Dios,
si nosotros nos sometemos, obedeciéndole, permaneciéndole, Él se moverá a nuestro favor en su tiempo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Jehová, y Él os exaltará a su tiempo. Señor, gracias por tu palabra, por este sencillo mensaje, Señor, en este versículo de Nehemías 4:20, donde nos hablas del lugar, del tiempo que es en tu tiempo, y de las compañías, Señor. Y tú hablas de las compañías, Señor, es porque dependiendo con quien nos acompañe nosotros, puede ayudarnos la compañía a ser exitosos o a fracasar. Porque es cierto que las compañías hablan mucho de nosotros, porque cuando nosotros, y por eso es muy importante que nosotros nos congreguemos y que busquemos afiliación. Algunas iglesias, congregaciones gigantes, mucho más grandes, tienen algo que llaman los grupos de conexión, y es para que se conecten de acuerdo a algo, a los jóvenes, a los prejóvenes, a los solteros, a los universitarios, a los casados, porque te ayuda y me ayuda a tener algo en común, y nosotros lo que nos une en común es el Señor Jesucristo, porque somos cristocéntricos. Entonces, mis hermanos, la compañía es muy importante, y primeramente la compañía del Señor, porque nosotros sin la compañía del Señor, sin su Santo Espíritu, la verdad es que hoy en día nuevamente digo, ¿cómo pude pasar tanto tiempo sin conocerle? ¿Cómo pude pasar tanto tiempo sin experimentar su cercanía, su amor, su perdón, sin experimentar aquello que tan maravilloso que es su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que nos dejó, como dijo en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Él quiere ser nuestra compañía, mi hermano. Él quiere hablarnos y decirnos cuándo movernos y cuándo no movernos, cuándo y hacia dónde, mis hermanos. Teniendo la compañía del Señor, muy seguramente, mis hermanos, será más fácil tomar las decisiones, porque Él nos hablará, porque Él nos inquietará a la izquierda, a la derecha, como lo he dicho en algún tiempo. Algunas veces voy por un lugar caminando y de repente a la izquierda, pero ¿quién me habló? O sea, y yo debo doblar a la izquierda, y luego busco más arriba enrutarme, pero lo he percibido, mis hermanos, he percibido que sí nuestra guía, entonces sí va delante de nosotros, y Él hoy nos quiere decir que nos sometamos, pero también que tengamos confianza, que Él no nos va a dejar. No temáis, no temáis, no temáis. Yo no te he dejado, ni te dejaré. Ni aún al profeta Jonás lo dejó, porque cuando lo lanzaron de ese barco, proveyó un vehículo para llevarlo al lugar que él quería que fuera, mis hermanos. Hasta ese pez estaba en el propósito de Dios, y no fue un pez pequeño para que lo mordiera, un pez grande. Así que cuando el Señor te mete en alguna situación, también te puede estar cuidando. Lo lanzaron, les dijo, tírenme porque soy yo, y lo lanzaron y proveyó. Que tuvo algas por un lado y otro, pero eso había un propósito en esa palabra, en un lugar y en un tiempo donde no debería estar, ni en ese lugar ni en ese tiempo, porque debería estar en otro lugar, pero quedó escrito, mis hermanos, porque luego el Señor Jesucristo dijo, como estuvo Jonás 3 días en el vientre de un pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días. 3 días, así que lo que pase en tu vida, mis hermanos, es en el propósito del Dios. Lo demás dirán, pero se lo tragó un pez. Pero luego el Señor Jesucristo dijo, así como Jonás. Así que estaba diciendo el Señor que Jonás saldría de ese pez en victoria, aprendiendo la lección, fortalecido para luego ir y fortalecer a otros.
Y hoy nos dice el Señor que nos podemos equivocar, mis hermanos, y que muy seguramente nos hemos equivocado porque hemos dejado leudar el territorio, porque tal vez hemos sido acelerados y nos hemos ido a donde no nos invitó, a donde no nos llamó. Tal vez hemos demorado el tiempo de ir a visitar al enfermo, a la mamá, al papá, de ir y pedir perdón, de ir y decir, te perdono. El Señor tiene todo bajo control. El Señor, nada se le escapa. El Señor tiene cuidado de ti y de mí, porque va delante de nosotros como poderoso gigante. Pero hoy te quiere decir, no temas, no temas, no temas. Confía en mí, yo te ayudo, pero sé esforzado y valiente.